Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Arquitectura para No Arquitectos. Hoy comenzamos otro año, en continuación con el año pasado, que ha sido un año lleno de ciclos muy, muy lindos. Y este año comenzamos con Arquitectura y Música, un ciclo nuevo de la mano de Alberto. Alberto es arquitecto, artista, fotógrafo, es de todo en el rubro del arte. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de arquitectura y música, así que eh, recuerden que tienen el chat disponible para hacer consultas, preguntas, para interactuar, y disfruten porque va a ser un ciclo hermoso. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si vamos a esperar a toda la cantidad de gente que está por los pasillos de los estadios, pero bueno, vamos a empezar. Yo cuando explicaba antes en la preliminar a Serena acerca de que siempre que di clases me parecía que era bueno la idea del ensayo, es decir, de que uno presenta un montón de posibilidades, una tesis alrededor de un tema y en la clase se va conformando la idea general y, digamos, el norte de la clase, ¿no? Y siempre me pareció como que era muy atractivo porque todos sumábamos un pequeño píxel a la historia de lo que íbamos a hablar. Entonces ahora me pareció que tenía que cambiar porque primero, por eso me puse un carsoglio para dar la clase, porque para sentirme como dormido, como soñando, y entonces voy a dar esta clase que es una clase que a mí me gusta hablar. Entonces le voy a empezar de una manera que creo que me pareció la manera más, como siempre, la idea de compartir pantalla, puedo meter un montón de imágenes sugerentes acerca de un montón de temas si uno se hace la película, pero hoy no pueden hacerse la película, estamos como soñando. Así que esta es la introducción, vieron cuando Succession tiene buena música, bueno, esto traté de hacerlo de esta manera. Va la introducción. Bueno, lo que acaban de ver y oír es de lo que se trata la clase. Por un lado, ¿Me escuchás un segundo? Sí. sí. Voy a dejar de compartir para que te puedan ver y lo haría de nuevo acercándome más al micrófono porque se escuchó muy bajo. Bueno, vamos a hacer en la parte 2. Esta es la segunda parte de la composición que se llama El que mucho abarca, poco aprieta, y es de la, sí, así. Ver y oír es uno de los dos componentes que unen a la arquitectura y la música. En un momento cuando no se podía o no se emitían los libros, Sócrates dijo en una conferencia: solo sé que no sé nada. Platón agarra y le dice a todos: che, escuché que este tipo dijo esta frase, solo sé que no sé nada. Es una frase que podía llegar a ser, por un lado, Poncio Pilato, es decir, lavarse las manos, o la otra podía ser algo muy increíble, que es como algo así como: si tengo una pura ignorancia, yo todo lo único que puedo decir es acerca de mi experiencia. Entonces, cuando uno escucha la frase que primero dijo Sócrates, después Platón la transcribe, y así estamos escuchando como una especie de reverberación de la frase que llega hasta nuestros días. Y de eso un poco se compone el sonido. A mí siempre que di las clases me gustaba hablar acerca de sentirme más mono que humano. Es decir, si yo tenía la experiencia de ser mono, no tenía toda la conciencia, ni el estado de conciencia plena acerca de todo lo que estaba sucediendo, sino eran experiencias. Entonces me pongo en el lugar del mono nuevamente, que es algo que me apasiona. Siempre compro más de 1 kilo de banana, porque creo que me hace más estar cerca del mono.
pero el mono estaba perdido en el paisaje y en un momento determinado, que el mono es el más inmediato a nosotros, porque no sabemos si el loro, el perro, el oso, la jirafa podrían llegar a tener lo mismo, ¿no? A ciencia cierta hoy no lo sé, pero creo que los pájaros por ahí sí. Pero siempre digo que si yo tengo que contar la historia de la arquitectura, la historia de la arquitectura, para mí la arquitectura empieza antes que el hombre. Es decir, cuando uno tiene, voy a usar este elemento porque dije que lo iba a usar todo el tiempo, vamos a suponer que este es un lago, el globo. Y alrededor del lago, todo alrededor del lago, van distintas razas como eran, porque si estaba en el desierto, el único lugar donde había un lago para tomar agua, era el tema de que todos ocupaban un lugar, a veces debajo de un árbol, a veces cubierto que no vengan las hienas y demás. Entonces ya el hecho de apropiciarse en un lugar, para mí es el origen de la arquitectura. Después podemos decir si fue el principio el nido o la cueva, pero eso, el nido y la cueva vienen después porque eso viene a ser después de la sensación, che, me estoy mojando, viene una tormenta, un tifón y tengo que buscar un lugar donde guarecerme, pero la primera instancia es esa. Esto lo reflexioné acerca del Highland en New York, donde después de la desaparición del tren quedan las vías del tren y ahí se arma como una pequeña selva, es decir, como que la naturaleza tiene como una especie de boomerang que vuelve al origen. Es decir, no importaba lo que había sucedido, vuelve al origen. Entonces, yo trato de ponerme en el origen. En el origen, uno todavía no arma ese proceso mental acerca de lo que va a ser la música, y tampoco arma el proceso mental de lo que va a ser la arquitectura. Okay. Pero entonces tenemos que hacernos algunas preguntas que yo me las hacía acerca de que, entonces paremos la pelota. Explota todo, se dividen los planetas y de repente caemos en la Tierra, y en la Tierra de repente algo empezó. Entonces no sabemos si lo primero que empezó fue el lugar o simultáneamente podíamos entender el sonido. Hay una frase en un diario de notas de Leonardo da Vinci donde dice que si para él es lo mismo un sonido muy leve que suena en mi oído o un sonido muy fuerte que suena a lo lejos. Entonces ahí Leonardo se pone en una posición casi del mono, es decir, el mono está ahí y de repente, todos los ruidos que hay, los árboles que se mueven, toda esa naturaleza, ya hablaba de un sonido, ya hablaba de distintas calidades y graduaciones de intensidad de sonido. Entonces, ¿cómo se llega del sonido a la música? Y cómo el sonido, por otra parte, interviene con el tema del ruido también, porque la percepción que tiene Leonardo ahí habla de algo que pueden tratar de descifrar, pero no un sonido que pueda herir. Entonces, una de las preguntas que me hacía es que el mono todavía no se había metido en la cueva, ni siquiera existía la época del fuego. Entonces, el tema es que el tipo en un momento determinado tiene un registro reconocible dentro del lugar que eligió. Ya la arquitectura estaba porque el tipo elige un lugar donde quedarse con su banda, como el Bambi se queda con su banda, como el león se queda en su territorio. O sea, todos, ya la arquitectura existía porque habían definido un lugar. Entonces, después la percepción, que ver, oír, sentir, o sea, todos los sentidos, pero si estamos basándonos en la arquitectura y en la música, estamos tratando de entender que si algo se mueve, como una hoja, ese movimiento ya es una repetición. Y si el tipo el mono ahí estaba y dice, ¿en qué momento algo se repite de tal manera? Entonces, en ese momento se da cuenta o recuerda que las olas pegan contra las rocas. El tema de la repetición es uno de los principios de la música. O sea, es uno de los principios que puede entrar a calificar. Hablo como mono, ¿eh?
no hablo como un tipo que pueda hacer música. El mono se da cuenta que eso, se da cuenta que si el árbol viene el viento, empieza... Un escrito que nada que ver. Entonces ya tomar la percepción desde el lugar, y vamos a suponer que viene una tormenta tremenda, entonces dice, che, me meto en la cueva, porque es importante que me meta en la cueva para no mojarme. Entonces, la primera arquitectura tiene que ver con un acto de me tengo que proteger o tengo que conseguir un hábitat que me permita estar protegido, o decir... Refugiarme. Refugiarme, por eso puse lo del globo, porque el globo de alguna manera habla del primer envase que podemos hablar, que es la cueva, o el nido. Ahí hay una pelea, pero es otra clase esa. ¿Por qué? Porque el pájaro agarra y lleva. ¿Qué tiene que ver con eso? El pájaro es el primer tipo que atiende y descubre la unidad de medida. Para nosotros el ladrillo en el Imperio Romano y las avanzadas provocaban un muro. El pibe, el nido, ya el tipo sabía que si agarraba un montón de palitos y los ponía de tal manera, me armaba un lugar para vivir. El mono directamente dice, che, pará, me meto en ese agujero. Entonces, ahí para mí empieza el principio de la arquitectura, entre la gente que elige alrededor del lago, porque si no tomaba agua morían. Después el tipo que elige, che, un hábitat. Con el tema del sonido, nos ponemos en una posición que tiene que ver con de qué manera yo tengo la percepción de que esto que está pasando, y que lo emiten un montón de cosas, porque digamos ahí estaban en un hábitat completamente natural. Entonces en ese hábitat natural tenían que ver con cómo era casi como una mezcla entre sonido y paisaje, un soundscape. O sea, okay. Esa mezcla, ese soundscape provocaba que el tipo ya tenía un panorama casi como una especie de Pinterest cerebral que decía, che, tengo todo esto, pero hasta ahora nadie se había dado cuenta. Cuando el tipo se da cuenta que había cosas que provocaban repetición, más allá que hasta el mono se dio cuenta, che, a la noche está la luna y a la mañana está el sol, o sea, hay como un ciclo. Entonces, la clase esta tiene que ver con que la idea antes del orden, porque digamos, si yo me fijo en la pelea entre Mozart y Salieri, los dos tenían un gran ordenamiento orquestal, pero uno descubría el arreglo y la melodía de tal manera que era una magia que no podían crearse. Es decir, la melodía es como escapa al concepto del ordenamiento, es algo mágico. Y voy a interrumpir esto porque voy a decir un poema que no tiene nada que ver, pero como no voy al psicólogo, Magritte pone esto, hay una pipa y dice esto no es una pipa. Y como esta idea de esta clase tiene que ver con el montaje, puedo decir lo siguiente, esto no es una pipa, esto no es una papa, mi papá no es un paparazzi, mi pipa no es Higuaín, mi pipa ni limonada, pipa de tomate y albahaca. No, esto no tiene nada que ver, pero fue como una propaganda que me hice a mí mismo acá. No, esto tiene que ver con esta idea de Platón y Sócrates. El tipo, cuando Magritte dice esto no es una pipa, está queriendo provocar una distorsión, porque vos estás viendo algo que es y lo estás diciendo que no es. Entonces, ahí está. Entonces, todo lo que el mono veía, de alguna manera le tenía que asignar que eso era así. Entonces, ¿cómo empieza a darse cuenta que si las olas pegaban contra la roca y pum, 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 pum? Yo creo que el primer acto musical, y esto en casi todas las tribus indígenas, fue el tambor. ¿Por qué? Porque, digamos, tener una caja musical. Entonces, ese concepto se parece al de la cueva, es decir, tenés una cavidad donde sabés que eso va a hacer ruido.
O sea, yo supongo que el tipo cuando bajaba el coco, después con el coco alguna cosa haría. Entonces el tema es que cuando el tipo se da cuenta que puede de alguna manera parecerse a algo de la naturaleza porque está haciendo ruido, aunque dice que el primer instrumento musical que se fabricó fue la flauta. Fue el primer esquema musical ya con la idea de provocar algo que podía repetirse o podía de alguna manera decir, che, supongo que esto se puede parecer a algo que hacen los pájaros. Entonces, si el mono después entra en una clasificación, es complicado esto que digo por el tema de que por ahí piensan que iban a escuchar Mi Van der Rohe y qué sé yo, y Brahms, pero en realidad me puse en esta posición porque dije, qué bueno es pensar en eso, porque digamos, yo escucho un montón de música de todo tipo, y por ahí Coltrane es un demente que tiene que ver más con lo animal. Entonces, en la parte anterior al orden, porque después la música es un gran ordenamiento, y donde vos pones corchea, fuga, lo que sea, o por ejemplo la música de Piazzolla es boom, 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 un pulso, y el bandoneón va tirando, en lo de Coltrane pasa lo mismo, y el saxo se pone a jugar, es el concepto del jazz. Pero digamos, acá una de las cosas que veía era que si yo tuviese que venir y rápidamente, y ahora voy a dar estas tres frases que quiero para que dividamos la mitad la clase. Hay una obra de Nishizawa que es en la isla de Tejima, que es un museo. Ese museo tiene la particularidad de tener una cosa primitiva, minimalista, y donde el tipo se pone a pensar en la concepción antes del universo del orden, porque el tipo logra el concepto de la cueva, el concepto de la percepción, el concepto de la reverberación, porque las gotas que caen recorren el piso y va a armar un ruidito. Entonces, esa obra de arquitectura me parece que es la más emparentada con todo esto que yo de alguna manera estoy tratando de decir. Yo me hice como una serie de preguntas acerca de que si el sonido o el espacio nacieron simultáneamente, o el sonido y el espacio, si no hubiésemos hecho nada, nada de esto hubiese sucedido. Y si las olas golpeaban continuamente, algo hubiese sido el ruido, no hubiese sido considerado el ruido como una incapacidad, sino como algo para tenerlo en cuenta. Pero ese tema del ruido, uno se da cuenta mucho tiempo después. Okay. Y después, ¿cómo atravesar el tiempo? Es decir, yo escucho Vivaldi y me provoca una gran felicidad o me da melancolía, todos los pasajes de las 4 estaciones, y vos decís, pero Vivaldi, el tipo esto lo hizo hace un montón de tiempo, atravesó siglos. Y cuando así hablaba Zaratustra, pone soldo que empieza, también tiene una cosa muy de irnos a esta parte de la que a mí me interesa hablar, que es la parte del origen de todo. Sí. Entonces, pensar que el atravesar el tiempo para la música de Vivaldi fue tanto, y atravesar el tiempo para el Panteón de Roma fue que un ladrillo perdura más que una persona y más que una nota. ¿Por qué? Porque una nota suena la reverberación y termina, y el ladrillo queda en ese lugar a instancia de cómo pueden ser las piedras agrupadas de Stonehenge. Entonces, acá hay una cosa que me parece que está buena, que tiene que ver con que Peter Zumthor dice que él descubre estudiar arquitectura porque un día estaba sentado en un escritorio y se cierra una puerta, y cuando la puerta se cierra dice, esta puerta está compuesta de una manera increíble por el sonido que emite. Y ahí se puso a estudiar arquitectura. Esa idea de que el tipo por un sonido va a estudiar arquitectura, Sí. Me gusta porque, digamos, ahí no está uno queriendo estudiar algo que es referencial a una persona o referencial a una obra. Sí, total. Entonces, cuando John Cage
hace la obra 4:33, que son 4,33 minutos de absoluto silencio, es decir, va y el tipo se pone a abrir el piano y queda nada. Entonces la gente, el primer minuto nada, el segundo, el tercero empieza medio a putear, y el cuarto es un quilombo, arma un bullicio, no, devuelvan la guita, no sé. El tipo se da cuenta que cada vez que tocaba 4:33 era muy diferente, porque era lo que le provocaba al público. Lo que el público iba a emitir como protesta o como disfrute. Sí, el impacto que iba a tener. Claro, totalmente. Entonces volvemos a ese origen de estas cosas que estoy diciendo antes del orden. Ahí lo que logra John Cage es irse a ese estado primitivo del mono, de decir, che, yo estaba ahí, mis amigos estaban justo en ese momento, y pasó raudamente un ave tremendo que caía del cielo. Entonces, o vi una estrella fugaz, o un volcán hizo erupción. Entonces, era un mundo. Por eso también me gustan mucho los presocráticos, porque los presocráticos trataban de descifrar el mundo a través de esas sensaciones, no, todo tiene que ver con el agua, todo tiene que ver con el sol. Entonces, esas sensaciones, que son buenas, porque si uno es estudiante de arquitectura, esas sensaciones que tienen que ver con lo que te da la música o la arquitectura, hay que ponerse en un lugar de que algo te sorprenda, no repetir la misma fórmula, todo hormigón y carpintería de aluminio. No, hay que irse a algo que tiene que ver como más como una especie de meditación acerca de la carrera. John Cage dice una frase que dice, no entiendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas y a mí me asustan las viejas. Es decir, digamos, las nuevas ideas tienen que ver con que hay un problema de ego y hay un problema de ismos. Por eso el impresionismo, el cubismo, todo eran ideas que trataban de pisar a la otra. Pero cuando uno logra borrar ese tema de la precuela del like, sino irse a algo más que tiene que ver con la emoción y de los sentidos. Y acá, bueno, no comparto pantalla, pero si pusiéramos una primera escena de por ahí vos, Serena, sí, decime. Hay una película de David Lynch que se llama Rabbit, que son una historia de conejos. Podemos poner la primera parte nada más, porque hay una cosa que está buenísima con el tema del sonido y con el tema de la arquitectura. Rabbit sí. Es un corto. Es un corto muy chiquito, que dura 2 minutos, pero ponemos nada más la primera parte, porque hay algo muy bueno con esto que digo, con el tema del sonido. Ok, dame un segundo que lo estoy buscando, porque hay una película, sí, pero que no se trata de eso. Bueno, mientras lo buscas, hay un tema que también tiene que ver, que está muy bueno. A ver. Decime. No es ni... ¿Este? No es ninguno de estos. Pusiste Rabbit, David Lynch. Poné David Lynch. Ese, el segundo, poné. El segundo, porque es muy cortito. No, abrir el... Germán lo está mandando, si no. Dame un segundo que se cargue. Sí, sí. Pausa dramática. Vamos a comercial. Ay, Dios, encima no se carga. Bueno, igual mientras yo... Acá también, ahí está ese. Ahí. Confírmeme que llegan a escuchar el audio. ¿Escuchan el audio? No. ¿No se escucha? No. Muy bien.
Bueno, hay otro tema que también tiene que ver con la creación para mí, la creación de la iglesia. Los tipos se dieron cuenta que lo que tenían que lograr es ver si encontraban un lugar que pudiesen lograr realmente capturar el espacio y capturar el silencio. A ver si se escucha la primera escena. Ahí se escucha. Bárbaro. No se duerman, ahora viene una parte importante. Lo cortamos acá un segundo. Lo cortamos acá un segundo. Acá, si se pone de nuevo como el mono reconoce un hábitat, reconoce ciertos sonidos. Y acá me vuelvo a la iglesia. La iglesia lo que quiere es, dice, che, nosotros tenemos que lograr un envase de tal manera de que podemos capturar no solo espacio, porque el concepto de la arquitectura es encontrar los límites a un espacio, es decir, un espacio capturado. Pero si no, el gran sentido de la profundidad de lo que quieren transmitir con el catolicismo o con los protestantes o cualquier iglesia es lograr que el silencio tenga la fuerza tan tremenda de convencer a los otros de la verdad que están diciendo ellos o de lo que se están vendiendo. Acá David Lynch lo que logra es un espacio donde se escucha primero la música de los artefactos, es decir, la plancha que va. A su vez se escucha la bocina de un crucero. Y después los personajes pueden ser los mismos que el mono, los mismos que los santos en la iglesia, perdón. Yo no es que sea ateo, pero hay algunas figuras que me parecen a estos. Y entonces, estos conejos que hacen como vienen a su hábitat,
tienen su propio lenguaje. Entonces, volviendo a la frase, solo sé que no sé nada, en realidad el tema de que Platón empezara a difundir eso y hasta hoy lo tomamos como una cosa que puede tener un significado inmenso, solo sé que no sé nada, puede ser lo mismo que si ahora vemos un minutito más de esto, van a ver lo que sigue con estos pibes, con estos conejos. Tomemos un minuto más. Va. I am going to find out one day. When will you tell it? Were there any calls? What time is it? I have a secret. There have been no calls today. Cortamos. Piensen en esto, si estamos como monos y nos comunicamos con nuestro idioma, es increíble porque, digamos, todavía no había todos lo podían decir de distintas maneras. Entonces, esta clase que me interesa casi como una película de montaje, donde podemos decir un montón de cosas y cada uno después se la va a armar de la manera que quiere, pero me parece que si uno a veces sale a la calle, me pasa mucho cuando estoy manejando y tengo un buen tema musical y pasa la gente, funciona como un clip. Entonces, el tema del lenguaje también pasa como que si empieza a haber un orden donde a todos le decimos que esto es un globo. Está la película Canino. Canino es otra película que vuelve a este estado primitivo, donde el tipo, ya cuando todo estaba de alguna manera dominado, que el tenedor era tenedor, que el corpiño era corpiño y que la mesa era mesa, el tipo le arma un lenguaje diferente, paralelo, porque no quería que los hijos supiesen del otro mundo y quería como protegerlo. Es decir, Canino habla sobre cómo defender a la manada. Estoy en un lugar y cómo defender a la manada. Es una película tremenda, extraordinaria, yo la pasé muchas veces. Siempre, bueno, son películas que golpean mucho porque, digamos, golpean como las olas sobre las rocas, porque, digamos, nadie quiere ver cuando la vida es otra cosa. Quiero hacer lo siguiente, porque me gustaría hacerle 3 preguntas y después que cada uno la pueda responder y armamos esta charla un poco más abierta para no tener que... Porque yo puedo seguir mostrando cosas y demás porque me gusta, pero eso es algo de todos los días, de que me divierto con los albañiles, con mis amigos, con todo. Pero la pregunta sería, si pueden nombrar una obra de arquitectura que le consideren como musical. La segunda pregunta sería, ¿cuál es su mejor instrumento musical? Y la tercera, ¿qué canción le parece que es arquitectónica o le parece que es arquitectura? Así que esas serían 3 preguntas que me gustaría hacer. Me voy a escribir acá en el chat. La primera es una obra de arquitectura que consideren musical. La segunda, ¿cuál es el mejor instrumento? Sí. Bien, ¿cuál es el mejor instrumento? Y la tercera, que habías mencionado. ¿Qué canción le parece que representa la arquitectura? Y puede ser lo que se les ocurra, ¿no? Eso de alguna manera, digamos, mientras piensan esas preguntas, hay que suponer que uno de los grandes inventos de la arquitectura para mí es
si la arquitectura se considera como un envase donde pudiesen suceder otras cosas. ¿Y qué es lo que impide que eso suceda? A veces el cliente y la creación de programas. Porque mientras ustedes piensan esto para después responderlo, hay un grupo que se llama Sturzende Neubauten, que sería decir como todos los edificios demolidos. La traducción, que la música la hacían basándose en usar todos los elementos de la construcción, agujereadoras, motosierras, y eran todos sonidos muy trash, muy casi post-punk, y armaban una serie de sonidos increíbles. Y después arman una cosa más pop, con esos mismos instrumentos, pero ya los iban como pasaron de una etapa muy primitiva a una etapa como mucho más de formato canción. En la música se permite que un tipo haga 4/33 si no hay sonido, u otro que adentro de un piano lo llenen de piedras y se metan piano intervenido, o a que el saxo le saquen solamente la parte de arriba y lo de abajo no exista. O sea, hay como una libertad en el lenguaje musical, que la arquitectura siempre se queda rígido, porque de alguna manera una constante en la historia de la arquitectura es la gravedad, sostener. Pero sostener no quiere decir que tengamos que poner 90 grados frente a algo. Lo podés sostener de mil maneras, porque si no, el gótico quiere llegar al dios Pantocrátor haciéndolo más elevado, porque parecía, para que estos pibes crean en lo que estoy diciendo, en el verso este de que hay un tipo que lo crucificaron y todo, cosa que por ahí creo, pero me gusta contar la historia de esta manera, para que todos me crean, tenemos que hacer, el gran parlante acá, tiene que ser un Wolverine Wilkins, claro, un Wolverine Wilkins que entras y decís, wow, boludo, creo ya absolutamente, no sé qué me contás, pero sí, dame la bendición, dame la hostia y prende la vela. ¿Entendés? Entonces, esos tipos por ahí tenían como algo mucho más esencial, iban a una cosa más conceptual. Ahora, si yo tengo que poner coto, y me dicen, coto es para tirar todos los changos y demás, y la gente va a ir recorriendo. Bueno, también lo puedo pensar a lo Andrea Gursky cuando hace la foto de todo que lo está mencionando en ese cuadro hermoso, que son todos como... creo que es todo 0,99 o algo así, que es todo muestra de precio y de color. También lo puedes ver como desde el punto de vista del mono, pero en la arquitectura, el tema de que haya un concepto de utilidad, por ejemplo en el arte, en la pintura no lo existe, pero digamos, me cuesta encontrar piezas de arquitectura que puedan lograr el tema, cómo interpretar el tema del ruido, por ejemplo. Por ahí Frank Gehry, cuando agarra todo el chaperío y dice que salió de un papel embrollado, lo puedo ya entender, pero digamos, no es Neubauten en la música, porque hay como que toda la obra de Gehry me parece que es como cambiar el sombrero, o sea, abajo parece una planta paleocristiana, el Guggenheim, pero arriba le mete un chaperío, es casi como un accesorio, casi como los aros de la mujer o el sombrero o la galera. Siendo lo conceptual, por eso voy a la obra de Naojima y quizá la liberación del programa me gusta cuando vos ves en un lugar que dijeron, acá metieron un restaurante en un lugar que era imposible, que era para otra cosa. Me gusta cuando todo lo que fue anticipado, como por ejemplo en Suiza estuve con un amigo en la casa de uno que se compró una iglesia y se puso en donde estaba Cristo, se puso en la cama y abajo el baño y cocina, ¿viste? Entonces, me gusta ese tema de si lo tomáramos como envase, sin ponerle programa ni etiquetarlo, digamos, todo es maravilloso lo construido y todo lo que podemos imaginar sobre lo que está construido, y a su vez eso hace que seamos como más monos para la hora de hacer obra. Pero si no, todos caemos en la misma, ¿viste? De ver 200 millones de páginas parecidas. Y bueno, quiero ahora, de alguna manera, abrir para que cada uno diga lo que se le ocurra. Voy a hacer solo un tema musical para ustedes, que es este. Esta es la afeitadora que me encanta. Bueno, perdón. Tenemos un par de respuestas ya
Ahí voy a Vamos. compartir pantalla porque mientras que estaban contestando yo las fui buscando. Dale. En primera instancia tenemos como respuesta, para que perdí el chat, no sé si lo tenés ahí a mano, acá está. Bien, tengo la respuesta de Isabel que dice el Coliseo, para la pregunta de una obra de arquitectura que consideren musical. Coincido. Quiero decir algo, esta es música, música de leones. Porque al principio el Coliseo iban los cristianos y se lo morfaban los leones, o sea, me parece como potente, muy buena la asociación. Va muy bien. Es un instrumento, el violín. Tenemos también la obra que citó Flavio, que dice que la cita porque los bloques que la componen parecen el bolero de Ravel. Bien, bien. El bolero de Ravel también tiene algo como genial de como lo que decía que el mono estaba mirando la hoja. O sea, el tema de ir como una especie de que la gota sigue cayendo, ¿viste? Y se va intensificando, buenísimo, me gustó. Tenemos también, a ver, bien, para lo que es una canción, para buscar la pregunta, una canción que representa arquitectura, Flavio citó la siguiente canción. Yo no la conozco, no sé vos, Alberto, si la conocés. A ver. Esperen porque es muy probable que no escuchen el audio. Ahí vuelvo a compartir de nuevo. Sí. Bien, Wim Mertens, buenísimo. Wim Mertens es el compositor de The Belly of an Architect, el vientre del arquitecto. Es excelente. Tenemos también... Tuve la suerte de escuchar esta misma canción en París y estar con Wim Mertens. Así que apasionante. Gracias, Flavio. Genial. Un muy buen aporte. Tenemos también... bien. A Peter Sultor con el museo. Esto lo comparte Darío para lo que es la pregunta de obra de arquitectura que consideren musical. Y al mismo tiempo compartió un instrumento, la mampara de mi baño. Bien, bien. Bien, me parece... La mampara del baño seguro es Línea Herrero, porque es la que más simbra, la que más se mueve. Y luego para la canción, cualquiera de este artista. A este no lo conozco. Bueno, De no Björk. dice cuál. No, yo tampoco. ¿Vos lo conocés? ¿Björk? No, de Björk sí. Cualquiera de Björk también me parece excelente. Rexona 72. Rexona no, porque... Se escucha, ¿verdad? Sí. No, Rexona no, dame un segundo que me tiene que pasar la propaganda. Resultados publicitarios de tu marca. Haz como Juan, que es especialista en marketing digital. A ver, díganme si se escucha, yo creo que sí. There's sport.
Claro, yo no lo conocía. Mira, Björk tiene una película con Matthew Barney que se llama Drawing Street 9, que es todo sucede, eso es maravilloso, yo la pasé también en la facultad, que todo sucede adentro de un barco. Y ahí la primera parte es cómo armar un regalo. O sea, arma un regalo de una manera muy japonesa. Y todo lo que sucede ahí tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con la música, tiene que ver con casi como si el mundo fuera dentro de un barco. Es una película increíble. Y Björk hace la música, ¿no? Muy buena la cita de Björk también. Qué bueno, porque son muchas cosas que alimentan a este juego de la arquitectura y la música, y no tiene que ver con la mayoría de las cosas que hay en la red, que son muy convencionales. Así que felicito también lo de Björk. Es muy bueno. Luego está Mónica con La Sagrada Familia de Gaudí. Sí. Excelente. Y luego para lo que es la música y la arquitectura, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. La obra de la Sagrada Familia, hay algo que pasa, o sea, siempre que uno la veía cuando era más joven y ahora la ve como cuando lo que le están poniendo, es como también como una idea de las diferentes edades del espacio, ¿no? O las diferentes edades de intervenciones, porque le van metiendo cosas que vuelvo a la frase, solo sé que no sé nada, porque, digamos, Gaudí dijo la frase, vamos a hacer la Sagrada Familia, pero cada vez se va metiendo más cosas y termina siendo como, che, ¿te acordás lo que decía Gaudí? Porque finalmente es como un montón de circunstancias que la van, no sé si la van churriguereceando, la van barroqueando, no sé cómo llamarlo, pero a su vez, si lo relaciono con la música, y está buena esta, es que, digamos, es como que el órgano creció más que la iglesia, porque parece que es un órgano latente porque está gritando. Pero muy bien también. Así, por último está Isabel, que pone, que opinión sobre la Sagrada Familia, ese fue el último que hizo, pero dice, música. No sé cómo se lee esto, pero bueno. Bohemian Rhapsody de Fred Mercury, puede ser. Sí, sí, sí. Disculpame, puse la música porque pasa por los distintos estados en la arquitectura, desde más suave como un diseño hasta lo más potente como la estructura. Es buena esa. Muy bien, muy bien. Muy buena. Okay, sí. Y hasta esas han sido las respuestas a tus 3 preguntas. Bien. Iba a poner un poquito de la canción esta. A ver si alguien más quiere participar o quiere opinar. ¿Se le acaba de ocurrir alguna? Yo, si quieren, puedo decir una que se llama So Long, de Jeff Tweedy, que la daba también en la facultad. La daba como... ¿Se cortó? No, está ahí. Se te escucha bien y se te ve. No, yo cambié para buscarla. ¿Lo tengo que buscar en YouTube o es una obra? No te llegué a escuchar. Es una... Yo porque no veo... Quise buscar una cosa y no veo la pantalla yo. Ay, se te va a ver. Yo me veo bien, ¿no? Sí, pero sí. Yo no los veo. Sí, espectacular. A ver si está acá, a ver si aparece. Sí, ahí aparece. Bueno, no, So Long es una canción que cuando daba clases en arquitectura, más en la de diseño. ¿Quieren poner la de Mercury? Si no, So Long, que es de... ¿Sí? Pone Jeff Tweedy, pero la canción es del grupo, es un grupo de Jeff Tweedy. A ver si aparece Jeff, si pones Jeff Tweedy, como tú T W E Ahí está.
¿Sí? Ahí está. Sí. ¿El segundo? Sí, poné la de, mirá, esta versión de Pikachu está buenísima también. Pikachu, sí, es buenísimo ese grupo Pikachu. A ver, ¿qué Pero no veo? está, no. Pensé que era Pikachu, es un buen grupo, pero no. No, para que te la busco acá. A ver, ahí dejo de compartir yo, así podés buscarlo vos. Ahí No, está. a ver, pará. Pausa comercial. Ahí volvemos. Lo que pasa es que es del grupo de Jeff Tweedy, bueno, para que lo tengo que buscar por... Es una canción buenísima, ¿por qué? Porque es como si vos quisieras cantar una canción y hay algo que va caminando por otro lado paralelamente. A ver. Bueno, no puedo encontrar el grupo. Es un grupo anterior a Wilco, porque él tenía un grupo. Bueno, no quiero hacerles perder. Es un grupo paralelo, Wilco, es una canción que. Igual le voy a poner esto para que vean. Neubauten. ¿Estoy compartiendo yo ahora? No, nadie está compartiendo. No, bueno, este grupo, Neubauten, que hay un disco que se llama Estrategias de Arquitectura, que si quieren lo ponemos para que sepan de qué se trataba. A ver. Que es un grupo muy contundente. A ver, te lo paso. Se escribe, si querés te lo deletreo. Dale. O si pones Neubauten, ¿cómo suena? Te debería aparecer rápidamente. Porque es Einsturzende Neubauten. Ponelo así. Ah, lo tengo. ¿Lo tenés? Sí, dame un segundo que ahí comparto. Lo están viendo. Y estoy yendo a video. Bueno, este grupo, que es Einsturzende Neubauten, significa edificios demolidos. Si pones, no, Blume es de la segunda época de ellos, pero si pones de la primera época, ponele Sabrina, también son bastante nuevos estos, pero bueno, poné Blume para que se entienda. Estos tipos trabajaban con algo que era con una destrucción total, era de una destrucción total, pero esto, ven, es un grupo que siempre trabajó con ideas de la arquitectura, pero creando todo lo que van a escuchar, ninguno es un instrumento real, son cosas de la construcción. Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum, supernova, urgent star. Astera For composita. you, I'd be a dandelion, 1,000 flowerets in the sky, or just a drop in the ocean. If you know my name, don't speak it out. It holds a power as before. Bueno, este grupo, Idiazia. uno cuando piensa en que se fabrican los instrumentos, piensa en Lelutier, por ejemplo, y Lelutier lo que hacía era crear instrumentos con cualquier cosa a ejecutar a instrumentos que se parecieran a una guitarra o emularan
a un instrumento real. Estos directamente son instrumentos que quieren hacer música con lo que tienen. Ahí hay otra cosa también, que si nos vamos a otro punto, donde la libertad que se produce hoy con la creación desde el Reason, lo que hacen, por ejemplo, cuando yo escuché la primera vez que un DJ decía, no, me voy a tocar. Y voy a decir, me voy a tocar, pero si está mezclando la música de los otros. Y es lo que hizo el eclecticismo en la arquitectura. En la escuela de Bauhaus te daban un catálogo y vos mezclabas. Entonces vos decías, pero pará, ¿es original ese arquitecto? Sí, el tipo agarraba, armaba una planta, armaba una fachada y le ponía el collar, el aro, el anillo que quería de acuerdo a lo que salía del catálogo. La manipulación que tiene que ver con la música de los DJ, a mí me parece que en un punto era, bueno, mezclo uno con otros, pero después se empezaron a encontrar con que cierta seducción de ciertas herramientas que le provocaban dentro de la canción, o la alteración, o el cambio de ritmo, el cambio del pitch, o el cambio del tiempo, lograban realmente una profunda reversión. Y entonces ahí empieza el concepto del remix. El remix es un concepto también que la arquitectura debería tomar, digamos, porque remixar ciertas cosas, si yo quisiera remixar el Panteón, bueno, tendría que ver cómo agarro un elemento, le hago un agujero en el medio y me entra la lluvia y capturo el silencio. El Panteón es una obra de arquitectura muy relacionada con la idea del tiempo-espacio y con la sensación que te produce entrar ahí por la luz. Y una obra que me parece buena meter acá también en este tema, si yo tuviese que relacionar una obra de arquitectura con la música, es la Rothko Chapel en Houston, que es me gustaría a ver si lo podemos buscar. La Rothko Chapel es una iglesia, es como un santuario dedicado a la obra de Norman Rothko. Y Norman Rothko, que trabajó con un arte hiper abstracto, muy mental, digamos, donde vos ves los cuadros y decís, esto lo hace Peralta, el pintor que tengo acá en la obra. Pero cuando vos ves una múltiple secuencia de abstracciones, encontrás como el paisaje casi muy primitivo. Hay un tipo que se llama Arthur Danto que dice que el arte es como se pasó de la figuración a la abstracción, es decir, como cada vez te fuiste acercando más a un punto donde solo ves píxel. Entonces es como pasó de una figuración a la abstracción, ¿no? El arte es como, como llegás de ir cambiando la lente. La Rothko Chapel, sí. La Rothko se escribe R-O-T-H-K-O. Y Chapel de iglesia. La Rothko Chapel es una obra chiquita, pero un coleccionista que compra la obra de Rothko dice, hagamos esto, porque, digamos, generalmente estas obras, yo las vi todas estas ahí en la Tate de Londres, son obras para, casi como en la iglesia se pone a Cristo, o las distintas iglesias o las distintas religiones que arman un santuario, un lugar. Y en este caso es lograr ir a un lugar del silencio. El Sif también es otra obra que a veces lo usan como platillo. Y es una composición de lo más casi monacal, ¿no? De llegar a ver esos cuadros que son cuadros muy monocromáticos. Me parece que es una obra que tiene que ver mucho con este tema de encontrar la arquitectura que esté relacionada con la música. Y entonces uno cuando habla de la música y decís, ahí es puro silencio, bueno, el silencio es un elemento muy increíble dentro de la música. Muy necesario el tema de la pausa. Después otra cosa muy buena es en Carretera Perdida, David Lynch tiene, primero que construye todos los muebles para una escena donde se va a dar en esa arquitectura, que es una arquitectura muy década del 50 de California, que podía ser de cualquiera de los grandes arquitectos de la década del 50,
y el tipo se pierde dentro de un pasillo que va atravesando todos los muebles que hace esta gente con una música muy arriba de free jazz, ¿no? Otra que me gustaría ver, digamos, en esto tiene que ver con, en el tema de la música, es si todos los lugares de la música, todos los lugares de música, si uno reflexiona desde la ópera de Hamburgo de Herzog, la de Hans Scharow en Berlín, o sea, todas esas obras, en realidad no requieren más que querer lo mismo que quería la Iglesia, es decir, un envase donde el silencio sea el gran tema, porque la acústica, digamos, hay necesario un lugar donde no penetre otro sonido, que solo sea esa concentración. Entonces, podríamos calificar en la obra de Borges, El idioma analítico de John Wilkins, que es una hoja y media, que le sirvió a Michel Foucault como tesis de su filosofía, habla sobre las calificaciones. Entonces, si yo tuviese que calificar la arquitectura, vamos a suponer que yo escribo un libro de arquitectura que es Historia de la arquitectura a través de los tipos que capturaron el envase silencioso. Entonces, ahí lo puedo relacionar con el espesor de las paredes, y me voy a la idea de lo románico, de la iglesia románica. Me puedo ir hacia los lugares como estos, de los grandes centros musicales, donde son muy cerrados, pero súper acústicos, súper que el sonido sea una simulación real. O me puedo ir a lugares completamente blancos, porque relaciono lo blanco a veces de la galería de arte, que dicen que el minimalismo sale a partir de la galería de arte, con el silencio. Entonces, si uno dice el silencio, me parece que está emparentado con la nada también. O sea, cuando no había nada, había silencio. No había nada que pueda ser así. No había nada. Entonces, el silencio creo que es uno de los elementos más primitivos y más vinculantes con esto. Porque yo con todo esto quiero irme al interrogante de ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, ¿qué fue primero? ¿El espacio o el tiempo? ¿Qué fue? Entonces, por eso quiero irme. Entonces, si yo relacionara la arquitectura con todos aquellos espacios que querían capturar eso, es como emular aquello. Hay un libro de Jean Baudrillard que se llama La simulación, que es genial. En uno de sus capítulos, que se llama Porno Estéreo, en ese capítulo habla de lo siguiente, que los indios trataban de pintarrajearse y mimetizarse con la naturaleza, se ponían hojas y demás, para parecer como que eran del mismo follaje, y después te sacaban una lanza y te mataban. Y lo relacionan con los mejores sistemas de música, los mejores gabinetes como que yo, Monitor Audio, Bowen Wilkins, qué sé yo, Boss, que si vos escuchás un violonchelo en un buen equipo y cerrás los ojos, decís, el tipo está tocando acá. Digamos, Baudrillard relaciona que el indio que se mimetizaba en el paisaje y el equipo de música que podía emitir un estéreo tremendo, como para decir, Yo-Yo Ma está tocando el violonchelo al lado mío, lograba esa misma vinculación. Entonces, ¿qué significaba? Que para simular tenía que imitar, tenía que pasar como desapercibido. En esa simulación yo tenía que parecerme uno más de lo que tenía alrededor. Son todos conceptos que por ahí uno no le aplica a la arquitectura, porque por ahí no pasa, qué sé yo, hay gente que dice, bueno, ¿cuánta guita me gano con la arquitectura? O otro dice, no, mirá, me interesa ver si, como Campodónico, que dice que tardó no sé cuánto en construir la iglesia. Es decir, buscaba que después de un montón de ensayos, encontró que el sol, y ponía 2 palitos y se forma una cruz en el piso. Digamos, eso lo relaciono también con este tema de ir hacia atrás, en la arquitectura, hacia el principio del mono, donde se sorprendía, porque el mono por ahí un día también vio 2 palitos.
Entonces, Claro. que esa me parece que tiene mucha riqueza, ese tipo de arquitectura, ese tipo de sensaciones, ¿no? La música que yo escucho realmente tiene que ver un poco con eso. Si bien hay música como que pedís en una noche que sea punchi, 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 que te mueva los sentidos, lo veo también como casi primitivo. En la película Transporting, el tipo, en un momento después de matar a 200 millones, necesitaba ir al boliche para escuchar pum, 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 porque dice que lo calmaba, le dejaba en un estado. De repente escucho, y me gustaría que con esto por ahí, como cierre también para todos, si hay un compositor que se llama Richter, que hizo una composición que se llama Sleep, que la composición dura 8 horas, y cómo en vez de darla en un concierto, en una sala de conciertos, puso 40 o 100 camas con frazada, la gente se iba, se tapaba a dormir y escuchaba 8 horas. El documental está en Movie, es maravilloso. Es un tema que, digamos, hay temas que tienen que ver con este tema del pulso y lo pequeño, el pequeño sabor que te provoca escuchar unas mismas notas. Tres Gimnopédies de Eric Satie, Alina de Arvo Part, esta de Sleep, son como pequeñas cosas que es un pequeño sonido que te va acariciando todo el tiempo, ¿viste? Es lo más parecido a un lindo beso, ¿viste? Que decís, uff, qué bueno que estuvo este beso que te dieron. ¿Entendés? Esa sensación hermosa que te produce que alguien te esté acariciando, ¿viste? Me estás mirando algo y te estén acariciando, ¿entendés? Entonces, esas sensaciones que te da pequeñas piezas musicales o pequeñas obras que a veces las obras de arquitectura siempre quieren decir, no, yo soy este. Y hay obras que, por ejemplo, esa respeto a la de Campodónico, respeto ciertas obras que son a veces de pequeña escala y que me parece que se encuentran más con, o por lo menos para mí, de las cosas que me interesan de la arquitectura, ¿no? Después está lo que uno puede hacer, ¿no? Sí. Porque, Mónica te comenta que lo imagina para la salud, lo que estás comentando, los hospitales, etcétera. El tema del el impacto que está teniendo en una persona, eso. bueno, ahí hay una idea muy buena la pregunta, hay una idea muy sanadora que tiene que ver con que, por ejemplo, un día yo me accidento, choco 160 sin cinturón, estoy reventado, ¿viste? Te ponen inyecciones de todo tipo y me consiguen unos auriculares y escucho Black Tape and the Blue Girl, que es unos tipos que hacen música experimental muy buena, y te digo que ya te olvidaste del dolor. En algún momento te olvidas del dolor y te encontrás con otro tema que tiene que ver, y esto para mí es muy importante y es un debate constante, es acerca de que hay gente que piensa que la esclavitud termina cuando los negros le sacaron la cadena y realmente empieza. Porque ahí dicen, che, pelotudos, ¿cómo vamos a tener a los pibes atados con cadena, cagándolo a palo? Si le podemos agarrar y a todos le damos esto, un iPhone. Y ya son todos esclavos, ¿viste? Le ponemos, en vez de antena, no, le ponemos el cable. ¿Entendés? Entonces hay mecanismos perversos de esclavitud constantemente. Entonces vos decís, ¿por qué no me compro una pelota Wilson y me voy a la isla? Porque el boludo de Tom Hanks volvió y la mina se le fue, perdió el laburo. Entonces me quiero ir a buscar una isla. Entonces la única isla que podés encontrar hoy es sumergirte en la música y meterte dentro tuyo. Es decir, qué genial que me tengo. Qué genial. Me explota el corazón de alegría que nadie se dio cuenta que yo me tengo y que puedo escuchar la música que quiero. El viento me pega a la cara y digo, no, nadie se dio cuenta, ¿entendés? Miro la luna y digo, esta luna la miraron los que llevaban la piedra para el faraón pelotudo, y yo miro la misma luna, mirá, me estoy conectado con ese pibe que murió, pero por ahí tenía un sueño que era de dibujar con un pedazo de carbón a su amada, ¿viste? Entonces, la mayor cosa que tiene uno es darse cuenta que hay un montón de cosas que son gratis, y esas cosas gratis te llenan el alma. Entonces, hay gente que como que la esclavitud
que nos provoca las redes y un montón de cosas, hace que vivan más o menos feliz de acuerdo a ese estado de ánimo. Y vos ya solo por existir tenés que ser feliz porque no hay otro igual a vos. O sea, vos sos único. Y saber que existís y que todo lo que podés hacer, ya eso es una felicidad enorme. Y después, aparte sos arquitecto, decís, qué bueno esto, mirá las herramientas que tengo. Es genial. Entonces, ¿cómo no voy a relacionar con todo y cómo no me voy a dedicar a 300 millones de cosas? Sí, creo que no hay otra vida. Y si hay, mi abuela cuando murió le dije, abuela, ¿me decís? Por favor, no te jodo, ¿no? Sé que te está por morir, pero si hay algo, me mandás una señal, todavía no me mandó nada. Pero bueno, qué sé yo. Ay, no, Alberto, la verdad que hermoso. Ha sido un ciclo re divertido, muy diferente, y eso ha sido extraordinario, la verdad, y estoy sorprendida, la gente se ha conectado y se ha mantenido, o sea, has entrado en otros hogares. Ahí te están en el chat felicitando. Ha sido un ciclo hermoso, Alberto, la verdad, muy entretenido, muy lindo, a mí me ha hecho pensar otras cosas desde otra perspectiva, y hemos tenido participantes activos y muy comprometidos con la charla. Así que agradecerte, decirles a los que están en el chat que es el momento si quieren hacer algún tipo de pregunta, lo que sea, que ya estamos como cerrando esta charla, como ven está siendo grabada, se va a publicar luego en lo que es la plataforma de YouTube. Alberto ya tiene una también publicada del año pasado que participó en el ciclo de fotografía, les recomiendo que lo vayan a ver también, un ciclo muy interesante ha hecho, y siempre es un gusto tenerte, Alberto. La verdad que ha sido hermoso compartir estos momentos de tarde con vos, en serio. Buenísimo. Bueno, les agradezco la participación, que a mí siempre me divierte el tema de estar con ustedes y que sea un intercambio. Hermoso, la verdad que ha sido un lindo aporte y has enriquecido a los que vinieron hoy Mira, te ponen, sos un fenómeno de otro planeta. Si fuera mono, hubiera sido el que descubrió el molino en 2001. Buenísimo. Genial. Hermoso. Muchas felicitaciones, en serio, gracias a los participantes por unirse, por estar, por el tiempo que dedican. Alberto, un lujo escucharte, en serio. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu hermosa energía y habernos aportado desde otro lado arquitectura a través de la música. Hermoso. Buenísimo. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Y los participantes sepan que la semana que viene continúa el ciclo de música, que va a tener 3 encuentros. Con Alberto hoy abrimos y ha sido extraordinario, así que muy contenta. Gracias a todos y nos vemos el jueves que viene, miércoles no, jueves, estoy perdido. Alberto, gracias, gracias, gracias. Chao.